Buenos días. Es para nosotros un placer presentar a una joven promesa de la nefrología española, el doctor Alberto Ortiz, circunstancialmente jefe de la Unidad de Nefrología e Hipertensión de la Fundación Jiménez Díaz, y por encima de eso una persona excelente que nos admira y nos complace con su amistad, y un hombre intelectualmente brillante que siempre nos abre nuevos caminos al pensamiento y al ejercicio de la medicina. Con lo cual, Alberto, a tu disposición. Muchas gracias por la introducción y por la oportunidad de estar aquí. Y no sé dónde tengo que apuntar para que esto avance. Ya. Bueno, pues tenía potenciales conflictos de interés que confesar y, sin más, lo que nos ocupa hoy es la enfermedad renal crónica en la diabetes, que esto de diabetes quinisis parece que ya está anticuado, pero lo otro es muy largo de decir, o sea que a lo mejor digo diabetes quinisis para simplificar. Es una de las grandes causas de enfermedad renal crónica en el mundo y de causa de iniciar diálisis en España. Y yo creo que la pregunta es cómo es esto posible, si existe un tratamiento para la diabetes desde hace 100 años, que es la insulina, y si tenemos un tratamiento nefroprotector desde hace más de 30 años, que son lo que antes llamaban angiotensina, y además desde hace más de 20 años sabemos que si bloquea la angiotensina disminuye la inflamación, que es el tema que nos toca ahora. Entonces, el problema está en el riesgo residual. Cuando se hacen ensayos clínicos, pues ocurren eventos en placebo, ocurren eventos con el tratamiento, una disminución del riesgo relativo, y eso es lo que nos fijamos, y lo que no nos fijamos es los que se quedan sin mejorar con el tratamiento que aplicamos, sea el que sea. Ahora mismo ha habido una revolución reciente en el tratamiento de la enfermedad renal crónica en general y de diabetes específicamente. Ahora en primera línea están los inhibidores de SGLT2, además del bloqueo del sistema renina-angiotensina. Si hay albuminuria, además finerenona. Y estaba indicado en las guías KDIGO 2022 con la ADA y KDIGO 2024 que si había que mejorar el control metabólico, etcétera, podías añadir agonistas del receptor de GLP-1. Ahora, con el ensayo clínico reciente publicado el mes pasado, FLOW, pues probablemente no haga falta esta serie de criterios adicionales, sino que forme parte de la aproximación basal. Y eso trae un problema para los nuevos tratamientos, que es que como cuánto es posible mejorar lo que ya tenemos. De los ensayos clínicos de finerenona ya se observó que tanto desde el punto de vista cardiovascular como renal, los pacientes que tenían inhibidores SGLT2 más finerenona, más lo que tenía de base, que era bloqueo del sistema renina-angiotensina, tenían pocos eventos tanto renales como cardiovasculares. Y ahora esto, presumiblemente, va a mejorar todavía más con los agonistas de GLP-1. O sea, hasta qué punto tratamientos adicionales van a mejorar sobre esto y hasta qué punto los ensayos clínicos que están en marcha tendrán una población suficiente con la cuádruple terapia como para poder demostrar si hay mejoría o no. Y esto es una cosa que nos planteamos en un trabajo que es recientemente publicado, pero ya anticuado, dada la gran velocidad a la que van los hechos, que es hasta qué punto las terapias antiinflamatorias, específicamente dirigidas a mediadores de la inflamación, tienen un hueco en lo que es el arsenal terapéutico actual. Y pensamos que no sabemos si para todo el mundo, pero siempre hay subgrupos. Siempre hay gente que responde mejor o peor a una cosa o la otra, y ahora que vamos a tener varias formas de tratar la enfermedad renal crónica en general y diabética en particular, pues la siguiente pantalla va a ver qué subgrupos se benefician de qué combinaciones o a cuáles les hace falta algo más. En ese sentido, conviene recordar que la inflamación forma parte de la lesión de cualquier órgano. O sea, cuando hay una agresión, y la agresión puede ser desde la hiperglucemia, inmune, de cualquier causa, hay un daño celular y las células dañadas llaman a la policía del cuerpo, que son los leucocitos, a secretar mediadores de la inflamación. Y eso a veces soluciona el problema, por ejemplo, si la agresión es una bacteria o un virus, a los cuales se elimina, pero si no hay una agresión externa, sino que están ocurriendo eventos internos, pues puede agravar el problema, porque llegan las células inflamatorias, como en Estados Unidos, ¿no? Que si eres negro, como te pare la policía, te pegan un tiro antes de saber cuál es el problema. Pues aquí lo mismo, llegan los leucocitos y
se lían a pegar mamporrazos y a lo mejor pues caen justos por pecadores. Y esto se convierte en una bola de nieve que agrava el daño, incluso si retiras el insulto inicial que desencadenó todo. En ese sentido, los tratamientos que tenemos actuales actúan sobre las etapas más tempranas de esta bola de nieve, protegiendo a las células de los insultos, pero si llegamos tarde, y muchas veces llegamos tarde, pues tenemos un lío formado en el cual participan múltiples mediadores de la inflamación y puede ser difícil eliminarlos uno a uno, o puede ser difícil que eliminando solo uno mejore la situación porque hay muchos otros que están por ahí circulando. Entonces, las enfermedades renales son de por sí proinflamatorias, incluso las que no consideramos estrictamente proinflamatorias. Tenemos un trabajo ahora con Jorge Rojas y los investigadores de Starmen. La nefropatía membranosa es clásicamente no inflamatoria, no hay un aumento de leucocitos en el glomérulo y, sin embargo, en la circulación se elevan múltiples citoquinas proinflamatorias y en la orina también, que disminuyen al mejorar la nefropatía. O sea que incluso las nefropatías que consideramos clásicamente no inflamatorias, hay inflamación subyacente local que se extiende sistémicamente y la inflamación a su vez agrava el daño renal. Entonces, tanto porque muchas citoquinas son de pequeño peso molecular y las aclara el riñón, se filtra por el glomérulo, la resuelve y degrada la célula tubular proximal, como porque cualquier daño de cualquier tejido genera una respuesta inflamatoria que se puede a veces ver sistémicamente, como por un factor adicional que agrava el problema, concretamente en los riñones, que es la pérdida de moléculas protectoras antiinflamatorias, antienvejecimiento en concreto, como es cloto. Y cloto es una proteína producida por las células tubulares y yo creo que durante los 90 y principios de los 2000 tenemos una visión muy glomerulocéntrica del daño renal. Lo que se nos olvida es que cualquier cosa que ocurría en el glomérulo, la primera célula que lo recibía el tortazo en la cara es la célula tubular proximal. O sea, que el glomérulo filtra, deja escapar hematíes, la célula tubular proximal se va a sobrecargar de hierro. Que deja pasar albúmina o proteínas, la célula tubular proximal va a intentar absorber todas las que puede. O sea, cuando tenemos una albúmina de 31 miligramos por gramo, eso quiere decir que tenemos nefronas donde las células tubulares proximales han reabsorbido toda la albúmina que podían, siendo esto lesivo, la proteotoxicidad, y a pesar de eso no son capaces de impedir que aparezca la albúmina en orina. Y una vez que se lesionan las células tubulares proximales y llaman a la policía, secretan mediadores de inflamación, pues eso va a repercutir en toda la nefrona porque va a secretar tanto a la circulación sistémica como al interior de la luz tubular y por eso aumenta las citoquinas en orina y en las enfermedades renales. Y la célula tubular proximal es una célula muy delicada que está todo el día currando, es la célula que más oxígeno consume junto con los cardiomiocitos y a diferencia de los cardiomiocitos que son señoritos, que si se les envejece la herramienta de trabajo que es la mitocondria, la echan fuera rodeados de membrana y hay macrófagos que están ahí dispuestos a ayudarles y a reciclar esas mitocondrias, la célula tubular proximal no tiene esa ayuda y tiene que encargarse ella solita de mantener su salud, con lo cual si la agredes tienes un problema. Es una célula muy sensible al daño y además es la célula más abundante de los riñones, según los trabajos de transcriptómica de células individuales. Pues bien, estos mismos trabajos, la transcriptómica de células individuales con localización espacial, y tanto en humanos como en animales de experimentación, han identificado la célula tubular proximal dañada como el centro de lo que es la inflamación y el daño renal. O sea, esa célula tubular proximal dañada, identificada porque secreta mediadores de inflamación, va a estar rodeada de distintos tipos de fibroblastos y de distintos tipos de células inflamatorias. O sea, que tratamientos que tenemos ahora mismo que protegen directamente la célula tubular proximal con los inhibidores SGLT2 teóricamente deben interrumpir en una etapa muy temprana toda esta... deberían evitar que la bola de nieve empiece a rodar montaña abajo. Y de hecho, durante el daño renal, humano, de ratón, agudo, crónico, una de las primeras cosas que se pierde es la capacidad para producir cloto. Esta es transcriptómica de células individuales de la nefropatía diabética humana y vemos que en las células tubulares distales, que son las que más cloto expresan, se pierde la producción de cloto y en las células tubulares proximales también. O sea, la pérdida de producción de cloto ocurre muy tempranamente,
una molécula que es antiinflamatoria, una molécula que es antienvejecimiento. Los ratones que no tienen cloto reproducen el fenotipo cardiovascular de la enfermedad renal crónica en los primeros 3 meses de vida. Calcificación vascular, osteoporosis, hipertrofia del ventrículo izquierdo, fibrosis miocárdica. Pues esto se pierde muy tempranamente y es antiinflamatorio. De hecho, la albuminuria per se, este es un trabajo que publicamos hace relativamente poco en NDT, la albuminuria a nivel de 2 modelos experimentales diferentes, a nivel de células tubulares proximales cultivadas, produce un estado de empacho de las células tubulares que dejan de producir cloto. Y, de hecho, la eliminación urinaria de cloto baja en los pacientes con enfermedad renal crónica G1, filtrado glomerular normal, la función renal que medimos habitualmente normal, pero que está dañado los riñones, y ese daño de los riñones, la albuminuria, que es el criterio más habitual para diagnosticarlo, está haciendo perder ya una función renal que existe y que no medimos, que es la producción de una molécula antiinflamatoria y antienvejecimiento. La otra cosa que hace perder la producción renal de cloto es la inflamación local o sistémica. Y esto es un concepto interesante. O sea, nosotros en este trabajo le inyectamos TUIC intravenoso a los ratones y eso hizo disminuir la producción renal de cloto. Pero hay trabajos también en ratones de la enfermedad inflamatoria intestinal que, si está inflamado el intestino, baja la producción renal de cloto y eso se evita con anticuerpos anti-TNF. Lo digo porque cuando hablemos de inflamación sistémica, la inflamación sistémica hay de esperar que esté repercutiendo negativamente sobre esta función clave de los riñones, que es antienvejecimiento. Entonces, la inflamación sistémica disminuye la producción renal de cloto y esto facilita la inflamación local a través de la activación de NF-κB, pero también sistémica. Bueno, y esto es modificable por la dieta. Ya sabéis lo de la dieta mediterránea, mucha fibra, eso lo que quiere decir que tienes una microbiota sana. Hemos hecho trabajos en ratones induciéndoles fracaso anal agudo y suplementándoles butirato. El butirato es el principal ácido graso de cadena corta que se produce a partir de la fiebre alimentaria si se cumplen 2 requisitos. A, comes fibra, y B, como comes fibra habitualmente, tiene abundantes bacterias que degradan esa fibra para producir butirato. Y lo que vemos aquí es que en células cultivadas, TUIC disminuyó la producción de cloto y el butirato previno eso. En ratones con fracaso renal agudo se pierde, como está muy descrito, la producción de cloto y butirato previno eso. Y la parte interesante es que la administración de cloto a ratones con fracaso renal agudo tiene un efecto antiinflamatorio. Los ratones con fracaso renal agudo tienen inflamación con aumento de interleuquina 6, y ahora veremos por qué nos fijamos en la interleuquina 6, y cloto es capaz de evitarlo. O sea que la inflamación renal hace perder la producción renal de mediadores antiinflamatorios, lo cual pone en marcha toda esta cascada, la bola de nieve cayendo montaña abajo, y cloto es antiinflamatorio. Y la dieta, y esto es lo que nos interesa a todos ahora, puede hacer mejorar eso. Muy bien, entonces, efectivamente, si hay inflamación, se pierden factores antiinflamatorios protectores y eso puede tener un impacto negativo tanto sobre el riñón como sobre el sistema cardiovascular. Bueno, pues con este esquema, con estas bases, vamos a pasar ahora a lo que es la inflamación como diana terapéutica en la arteriosclerosis. Y vamos a hablar de la arteriosclerosis porque, a diferencia de la enfermedad renal, donde hay muy pocos ensayos clínicos, en la arteriosclerosis hay bastantes ensayos clínicos que han abordado distintas dianas terapéuticas. Y esto es un esquema, la verdad es que no me gusta este que encontré, hay otros más bonitos, pero no los encontré. Todos tienen el mismo esquema, ¿no? Le dan mucha importancia a la inflamación de NLRP3, que es necesario para que las células inflamatorias, los macrófagos, produzcan interleuquina 1 beta, o sea, este link entre inflamación de NLRP3 y interleuquina 1 beta nadie lo discute. Eso da lugar a aumento de IL-6, de interleuquina 6, que a su vez aumenta la proteína C reactiva, que es lo que medimos nosotros en plasma. Entonces, ha habido ensayos clínicos con colchicina, y Marian está haciendo ahora uno en la enfermedad renal crónica, donde se aboga porque la colchicina lo que tiene es inflamación de NLRP3, que es una de sus consecuencias, pero tiene otras acciones. O sea, esto es una sobresimplificación.
Ha habido un ensayo clínico grande que se llama CONTEST con canakinumab, que es una antiinterleuquina 1 beta en la enfermedad cardiovascular, y ha habido y está habiendo ensayos clínicos de anticuerpos antiinterleuquina 1,6. Digo que esto es una sobresimplificación porque nosotros, por ejemplo, tenemos datos en el laboratorio que, por lo menos a nivel renal, hay otros estímulos que aumentan la producción de interleuquina 6, como puede ser esta propia citoquina TYK2 que estamos hablando, a través de un mediador intracelular que es RIPK3. Y estos son los estudios, algunos de los cuales están publicados y otros están sin publicar. Aquí lo que vemos es que si inyectas TYK a los ratones, esta citoquina que hacía perder la producción de cloto, aumenta mucho, enormemente, la expresión de interleuquina 6, y eso se evita en los ratones que no tienen este mediador intracelular que es RIPK3. Y el aumento de interleuquina 6 es mucho mayor que el de interleuquina 1 beta. O sea que pensamos que el impacto sobre IL-1 beta es secundario a la acción sobre otras citoquinas más relevantes como es IL-6, y de hecho en células tubulares cultivadas hay un impacto dramático sobre IL-6, parece que es una diana principal de esta mediador intracelular RIPK3 y no tiene absolutamente ningún impacto sobre otros mediadores de la inflamación. Luego, en otro modelo de fracaso renal agudo, bueno, no de fracaso renal agudo, en un modelo de sepsis inducida por endotoxemia, la IL-6 es una de las citoquinas que más aumenta en el plasma y es de las que más disminuye en el plasma en los ratones que no tienen RIPK3. O sea, que parece que hay una... RIPK3 es un regulador fundamental de los niveles de IL-6 en distintos modelos de inflamación y no NRP3. En estos ratones, en este mismo modelo de endotoxemia, los ratones que no tenían NRP3 siguieron produciendo IL-6 igual. O sea, lo que quiero transmitir es que, si bien este es el esquema por el que se manejan los cardiólogos, IL-6 forma parte de otras cascadas inflamatorias más allá de lo que es el inflamasoma interleuquina 1 beta. Y esto puede tener interés desde el punto de vista de que ahora veremos que los ensayos clínicos frente al inflamasoma y interleuquina 1 beta han sido cardiovascular protectores, pero ha habido efectos adversos que han impedido la generalización o incluso el desarrollo clínico continuado de alguna de estas aproximaciones. Entonces, en este momento recordar que el riñón es básico para la homeostasis, que es el balance de todos los sistemas del cuerpo que son necesarios para que funcionemos bien y sobrevivamos. O sea, es el equilibrio, ¿no? Estamos en un equilibrio inestable y si hay un terremoto y mueve las piedras, pues gracias al riñón, entre otros, las piedras se recolocan un poquito y no se caen. Y a veces con la intervención terapéutica pues le damos el toquecito suficiente para que todo el sistema se derrumbe. Entonces, la inflamación es mala si es continuada, crónica y sin respuesta a nada en concreto. Pero es buena si es aguda, incluso intensa, en respuesta a una agresión externa, como puede ser una bacteria o un virus. Se convierte en mala si es excesiva, como vimos con COVID. O sea que la gracia está en la homeostasis, en el equilibrio, en su punto justo. En ese sentido, los ensayos clínicos con colchicina en la enfermedad cardiovascular, pues sí disminuyen. Este creo que fue el primero, tampoco me lo sé muy de memoria, pero fue en 2019, pacientes con infarto, mejora el pronóstico cardiovascular, pero no tiene impacto sobre la mortalidad total. En base a este ensayo muy prometedor, se hace otro, algo más grande, en la enfermedad cardíaca crónica, y se observa un efecto mayor en protección cardiovascular, pero hay dos señales preocupantes. No llega a tener significación estadística, pero aumenta la mortalidad por cualquier causa. No aumenta, no podemos decir que aumenta porque no tiene significación estadística, pero el hazard ratio está por encima de 1. Y esto es sobre todo por muerte no cardiovascular, que el hazard ratio alcanza 50%, quedándose al borde de la significación estadística. Es una señal preocupante, digamos. ¿Qué pasa con canakinumab, anti-interleuquina 1 beta? Pues hubo un ensayo grande que se llamó CANTOS, donde testan diversas dosis y con las dosis más altas se observa una disminución de los eventos cardiovasculares de en torno a un 15%.
hay la mortalidad por cualquier causa, al menos el hazard ratio está numéricamente por debajo de 1, aunque hay una diferencia estadísticamente significativas, pero hubo un aumento significativo del riesgo de sepsis mortal. De nuevo, una señal de seguridad que preocupó y pues, ha interrumpido el desarrollo clínico. Se han hecho múltiples subanálisis de este estudio, entre ellos uno de los pacientes que tiene enfermedad renal crónica, y ahí, de nuevo, la señal preocupante, un aumento de más de 2 veces de la muerte por sepsis. O sea que si interfieres con interleuquina 1 beta, de alguna forma inmunosuprimes al paciente, no sobre la inmunidad del linfocito, sino actuando sobre la inmunidad innata. Y luego también señales preocupantes con respecto a la evolución del filtrado glomerular y de la creatinina, que en las dosis más altas, las que disminuían el riesgo cardiovascular, empeoran la evolución de la función renal. Entonces, bueno, pues frente a esto, ¿qué alternativas tenemos? Pues de nuevo, en otro de los subanálisis de Cantos se observó esto. Habitualmente en la clínica, medimos la PCR para ver inflamación y efectivamente los pacientes que en respuesta a inhibir la interleuquina 1 beta, o sea, los respondedores porque disminuía la PCR, eran los que tenían menos eventos. O sea, que de nuevo, como se puede hipotetizar para cualquier intervención terapéutica, hay respondedores y no respondedores, hay pacientes que disminuyen la inflamación y aquellos que disminuyen la inflamación tienen menos eventos. Pero si en vez de hacer subgrupos por proteína C reactiva, hace subgrupos por la interleuquina 6, es más llamativa la diferencia. O sea, parece que es más importante que haya una respuesta en términos de interleuquina 6 circulante que en términos de proteína C reactiva circulante. Y esto pone el foco en la interleuquina 6 como potencial diana terapéutica. Y es a donde vamos ahora, la interleuquina 6. La interleuquina 6 nosotros la conocemos desde hace más de 25 años. Entre otros fueron trabajos pioneros los de Peter Steinwinkel, que empezó a asociar interleuquina 6 con inflamación con malnutrición, todo eso, el síndrome de Mia, con mortalidad, etcétera. Y de hecho, hay puntos de corte de interleuquina 6 de en torno a 2 nanogramos por litro, a partir de los cuales aumenta el riesgo de mortalidad cardiovascular o por cualquier causa. Pero la parte más interesante es que en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica es donde este aumento es más llamativo. O sea, se observa antes el aumento de la mortalidad cardiovascular y por cualquier causa en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica G3 que en los que tienen filtrado más conservados, y el impacto, la asociación con niveles más altos es todavía más llamativo. O sea, que parece que el paciente con enfermedad renal crónica es el que más, en teoría, se podría beneficiar de intervenir sobre la interleuquina 6, si de hecho la interleuquina 6 no es un bystander, sino que es un participante activo en el riesgo cardiovascular y renal, presumiblemente. Muy bien, pues con este background hay un fármaco que es el filtivekimab, que lo desarrolló una pequeña startup y su idea inicial era dirigirlo a pacientes con enfermedad renal. O sea que tenemos la novedad de que es un fármaco cuyos primeros ensayos clínicos se dirigieron al paciente con enfermedad renal, no a pacientes con enfermedad cardiovascular o otras enfermedades, y este fue un ensayo en fase 1-2, en pacientes en hemodiálisis, 61 pacientes, un ensayo pequeñito, que además de estar en hemodiálisis tenían resistencia a la EPO, que además estaban inflamados y que además, para enriquecer todavía más el ensayo, estaban muy preocupados de poder demostrar algún tipo de eficacia en un ensayo con solo 60 pacientes. Entonces le enriquecieron para algunos polimorfismos de un gen muy frecuente, que lo tenemos el 80% de nosotros, y que predispone a la respuesta proinflamatoria de la interleuquina 1,6. La mayoría eran diabéticos, y eso enlaza con el tema de la charla, y se administró el tratamiento durante 3 meses, 12 semanas. Entonces, el impacto sobre la inflamación fue dramático, una caída dramática de la proteína C reactiva, me dieron distintos mediadores de inflamación, pero la proteína C reactiva fue la que más respondió, dosis dependiente. Además, hubo un impacto, no sé lo que pone ahí.
Aumentó la albúmina también de forma dosis dependiente en 3 meses. O sea, es una respuesta súper rápida. Y además mejoró el índice de respuesta, aumentó los niveles de hemoglobina y disminuyó la resistencia a la hemoglobina. O sea, en cuestión de 3 meses. O sea, esto demuestra, desde mi punto de vista, el papel causal de la interleuquina 6 en la hipoalbuminemia de los pacientes inflamados, en la resistencia a la EPO de los pacientes inflamados y fue capaz de mejorar la hemoglobina. Y luego, muy interesante, me pareció a mí también, aumentó el HDL colesterol y disminuyó la lipoproteína A. Disminuyó la lipoproteína A a una magnitud similar a los inhibidores de PCSK9. O sea que, bueno, de hecho, a mí ahora me plantea la duda la asociación de lipoproteína A con enfermedad cardiovascular, hasta qué punto lo que representa es que hay una inflamación subyacente que la está aumentando. Se decía que la lipoproteína A había que mirarla solo una vez en la vida porque está determinada fundamentalmente genéticamente y la que tenías a la que tenías y además hasta los niveles de PCSK9 no había nada que la modificara. Responde a la inflamación en cuestión de 3 meses. Muy bien, entonces esto supuso una prueba de concepto de que actuando sobre citoquinas proinflamatorias específicas era posible tanto disminuir la inflamación como consecuencias de la inflamación que conocemos desde hace 30 años y esto era también posible en el contexto de enfermedad renal crónica avanzada, en concreto pacientes en diálisis. Ha habido más ensayos clínicos, todos pequeñitos por ahora, enfermedad renal crónica avanzada, filtrado glomerular entre 10 y 60, con inflamación, pero no mucha, una proteína C reactiva por encima de 2, y el endpoint primario era si era capaz en estos pacientes que no estaban en diálisis también disminuir la inflamación. Y efectivamente disminuye la inflamación de forma dosis dependiente y también de nuevo disminuyó la lipoproteína A hasta un 25%. Ayer se estaba hablando aquí de otros marcadores de inflamación más disponibles en la clínica, incluso de forma retrospectiva, como es el ratio entre neutrófilos y linfocitos, baja dramáticamente también en pacientes con enfermedad renal crónica y solo tiene una correlación parcial, aunque significativa, tanto con los cambios en proteína C reactiva como en lipoproteína. O sea, esto sugeriría que hay distintos tipos de inflamación, distintos fenotipos. Unos se manifiestan más en el ratio neutrófilos-linfocitos, otros más en la proteína C reactiva, otros más en la interleuquina 6. O sea que esto abre la puerta exactamente que nos interesará medir en el futuro para seleccionar pacientes inflamados y para medir la respuesta al tratamiento. Y si a lo mejor distintos pacientes tienen distintos elementos. Esto no es un dato aislado. Otro anticuerpo anti-IL-6 baja la proteína C reactiva, baja la lipoproteína A, baja la albúmina, y estos son datos de hace 2 semanas. O sea, esto es un campo que está muy activo. Entonces, la prueba del algodón, sin embargo, va a ser, de hecho, qué es lo que pasa sobre los eventos cardíacos y renales cuando estudias, en este caso, el ziltivekimab, en pacientes con enfermedad renal crónica que además tienen enfermedad cardiovascular y que además están inflamados. Pues este es un ensayo clínico que podría terminarse el año que viene. El endpoint primario son eventos cardiovasculares mayores, en el endpoint secundario eventos renales, pacientes con filtrado glomerular entre 15 y 60 o algo mayor y albuminuria. Y bueno, pues para hacernos una idea de cuál es el requerimiento de inflamación necesaria, está en 2 para considerarse inflamados, y estos son los niveles medianos en pacientes en diálisis, al menos en Suecia, y al menos hace 10 años, que esa es la duda. Con los tratamientos actuales seguirá siendo esto así. Y ya sin más, este es el mensaje para llevar a casa, de inflamación, de que la inflamación contribuye a la progresión de enfermedad renal crónica y a la enfermedad cardiovascular, incluyendo los pacientes diabéticos. Los tratamientos actuales, no me he detallado, pero hay mucha literatura que disminuyen marcadores de la inflamación, con lo cual la duda está actuar sobre citoquinas específicas en el contexto actual va a añadir algo más y a lo mejor tenemos respuesta de nuevo de mano de ensayos de seguridad cardiovascular, de eficacia cardiovascular, como pasó con los inhibidores de SGLT2, pero que tiene endpoints secundarios de impacto renal. Y muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Alberto, por esta extraordinaria e interesantísima charla. ¿Algún comentario o pregunta en la sala?
Muchas gracias, Alberto. La verdad es que ha sido espectacular. Aquí. Hola. En CEUS está pasando una cosa, ha costado mucho reclutar pacientes porque, curiosamente, los que a priori todo el mundo pensaba que iban a tener PCR de alta sensibilidad elevada, no la tienen. Y parece que se está identificando un fenotipo que son fundamentalmente fumadores obesos, que curiosamente están en prevención secundaria, es decir, han tenido eventos con un rango de enfermedad renal, que es el que pone los criterios de inclusión, están dando PCRs consistentemente por debajo de 2. Entonces, la duda es, ¿estamos midiendo mal? ¿El biomarcador de la PCR de alta sensibilidad es realmente bueno para todos los pacientes? Todos los pacientes teniendo ya enfermedad renal en este estadio con eventos previos deberíamos considerarlos inflamados y la PCR. Claro, además esto tiene implicaciones porque cuando uno hace un ensayo clínico en estas condiciones sabe que luego la ficha técnica probablemente recoja que esos son los pacientes a tratar. Entonces, ¿tú crees que tenemos otros marcadores que deberíamos plantearnos en estos pacientes? Claro, hay otros potenciales marcadores. De hecho, en los análisis post-hoc de los ensayos de anti-interleuquina 1 beta, los niveles de IL-6 eran más discriminativos en cuanto a impacto de la respuesta antiinflamatoria. Pero mi duda también es hasta qué punto ahora tenemos una población más sana, el número de fumadores va disminuyendo, tenemos unos tratamientos diferentes que impactan todos ellos, no de forma directa a lo mejor, pero seguro de forma indirecta sobre la inflamación. A lo mejor estos datos de Steenwinkel de hace 10 años ya no son así. A lo mejor ya no tenemos una población tan inflamada. Y ahí la duda es hasta qué punto, con los 4 pilares actuales, los 4 superfantásticos estos, hay margen para en una población no seleccionada mejoría adicional. Yo creo que seguro que va a haber subpoblaciones que se van a beneficiar, pero así más ampliamente lo que tú comentas va en esa línea, ¿no? Que a lo mejor no es tan fácil encontrar pacientes tan inflamados ahora como hace 20 años. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Alberto, enhorabuena. Una pregunta. ¿Por qué se hacen los trabajos con este bloqueante de la interleuquina 6 y no con los que ya conocemos? No entiendo muy bien, es que no hay beneficios con los que, frente al receptor o los solubles de la interleuquina 6 que utilizan este. ¿Qué diferencia hay? Porque no he visto los trabajos del TOCI, por ejemplo, que baje la interleuquina 6, la PCR, no sé. Yo creo que en concreto, yo no me he revisado la literatura de toda la terapia antiinflamatoria en enfermedad cardiovascular. En enfermedad renal hay más bien poco y yo creo que este tratamiento en concreto, el CILQUI, se está usando porque se desarrolló en pacientes en diálisis. O sea, toda la parte de seguridad en la enfermedad renal crónica avanzada quedó evaluada por la startup que desarrolló el fármaco. Y luego ha venido una empresa grande que es Novo Nordisk, con grandes bolsillos, y lo ha comprado, y también hay decisiones estratégicas para desarrollarlos. En un momento dado, casi comenzamos un ensayo clínico de interleuquina 1 beta en nefropatía diabética, y la compañía tomó la decisión estratégica de interrumpirlo antes de empezar, coincidiendo en el tiempo con que empezaron a salir los resultados de los niveles de SGLT2. Probablemente fue una decisión acertada porque incluso si 6 años después termina el ensayo, pero no tienen una rama en la que se hubieran usado niveles de SGLT2, pues habría planteado dudas si siguen siendo eficaces. O sea, a veces hay cuestiones de disponibilidad de fondos y decisiones estratégicas. Bueno, muchas gracias, Alberto. Gracias a todos y enhorabuena por la presentación. Gracias. Gracias.